internet tigo uksana yanap tapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akaw kichawi unyanyist ayanyani. Morales dice que solo van a perder el tiempo si lo enjuician tras el informe del GIEI. Es su derecho, respondió el expresidente Evo Morales cuando fue consultado si podría someterse a un juicio de responsabilidades. Hijos de Áñez piden audiencia con secretaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Convocaron a una manifestación para exigir una respuesta por parte de este organismo respecto de la situación que atraviesa la expresidenta. Denuncian a magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional por acoso laboral y extorsión. El magistrado y expresidente Petronilo Flores fue denunciado ante el Comité del Ministerio Público de Diputados por violencia de género, violencia psicológica, extorsión, acoso laboral y encubrimiento a un supuesto acosador sexual. Bolivia tiene el 47,6% de la población inmunizada contra el COVID-19. La autoridad explicó que hasta la fecha 2.982.798 personas recibieron la primera dosis y solo 436.391 bolivianos fueron aplicados con la vacuna Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. DIPROVE recupera 10 vehículos y aprende a presuntos delincuentes en Santa Cruz. Los vehículos recuperados por DIPROVE fueron devueltos a sus dueños, quienes presentaron la denuncia correspondiente cuando se convirtieron en víctimas de robo y presentaron los papeles legales de propiedad. Robos y atracos violentos alarman a los vecinos de Villa Dolores del Alto. Quienes viven en el lugar piden que ya no se instalen más anaqueles, ya que estos quitan la visibilidad a los transeúntes y sirve como escondite para los antisociales. Askiro ki panay kita kuya kana kama ikutin peruntas niya ni kaluana yete una kampi kut ang kasena wala skill humane kampi yete una kuya kitanya kun hamti marka sano yang chuni kasa puru hama jenjea su kamara ki yakama kan sa yukama kamawa uka yete una kampi kaluana ma ikutin bi makipanya na kata ki wakal katanya ni kun hamti te una kasaria siang ka hama kana tak pacha uka yete una kampi. El 20 de marzo del 2013 Kaisa kubang kaha marikana kuruna gana ha markir pili kaham tapho macha kamachina ka utayanya ciberseguridad yang chawi akata na katalo kung kancheta ki ukampi sa kahaniwa askam tawni kaham pakanjaskiti akapani kahaniwa yo sabkiti akamatu akatokita yateu nagaha utharaki. Polémica en Cuba. El gobierno cubano ha anunciado una nueva normativa de ciberseguridad que contempla como incidente de alta peligrosidad publicar contenidos considerados subversivos en Internet. Las autoridades no quieren que otros países se entrometan en sus asuntos y contesten sus políticas utilizando el poder de la red. Los Estados Unidos lo que quiere es brindar una Internet paralela a nuestro país y lo que quiere brindar es una injerencia a nuestro país. Y realmente nosotros no vamos a permitir esa injerencia porque estaría violando no solo nuestra Constitución, sino también con el propio preámbulo de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
La decisión gubernamental no ha gustado a muchos cubanos y ha generado críticas al considerarla como una ley mordaza. A mí me parece que eso es algo en contra de la libertad de expresión de cada cual. ¿Me entiendes? Si en otros países lo hacen, no sé por qué aquí nos lo prohíben, me parece que eso está mal. Algunos ciudadanos defienden la libertad de expresión en la red, abogan por la responsabilidad de los internautas y dejan en manos de sus gobernantes decidir qué es lo correcto. El internet se hizo para eso, para tú ver lo que quieras, poner lo que quieras, leer lo que quieras, investigar, buscar. Cada cual es dueño de lo que hace, lo que pone y lo que expresa. Ya las autoridades se encargarán de saber si está mal o está bien. Cuba vive un momento de crisis económica y sanitaria que el pasado 11 de julio llevó a miles de personas a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida. Las redes sociales permitieron extender las protestas a diversas localidades del país. El gobierno tomó la medida extrema de bloquear Internet durante aproximadamente una semana. Gampi tu ni gampi selain dari punya ni Afghanistan ang kaha marka chi ni kah tasu ni gampi chikan jasip khalaki mai phalaki ye na ka kai sa Unión Europea oksangi na ka ro ra taune kut khinya pataki ni khaya Taliban marka chi na ka at pau na ka bakru na kan chikan chuab je khayu khamat khama khamata mai hu na ka chan jasiraki مهمانان عزیزم من هم مثل شما امروز مطالب قبول نمیکنم همشهریای من مردم کشور من دستشو از دست دادم هدایت خدا به کی ببرم امروز بدتر Gampi tu ni gampi selain dari punya ni kai sa bilang kah Amerikana ha kurun kan ha incendio ni na kantawi wali kan wal tahu ni gampi chicken chiana hicha kama ha ni apa tung payani walan ka hektaria so kan ka wan kantawai ayu ka Amerika mo kan ka ni hiwaraya sasino kama ta kan chu ni ka ha utkaraki. Tras más de 4 días activo y después de haber quemado más de 22.000 hectáreas, el incendio de Navalacruz y Cepeda de la Mora, en la provincia española de Ávila, parece por fin estabilizado, aunque no vencido. Los bomberos informaban este miércoles de las buenas noticias, a la vez que alertaban de la posibilidad de que los puntos más calientes vuelvan a reproducirse. Estos días han sido muchos los voluntarios que se han sumado a las labores de extinción, mediante la limpieza del terreno o la creación de cortafuegos. Entre ellos, el histórico portero del Real Madrid y la selección española, Iker Casillas, que a través de las redes sociales felicitaba a sus compañeros de faena por el trabajo realizado. El incendio de Ávila es hasta el momento el peor en lo que va de año en España. Las autoridades ya habían alertado recientemente del riesgo de que esto ocurriera en múltiples puntos del país, teniendo en cuenta la inusual ola de calor que estos días ha azotado la geografía nacional, con temperaturas por encima de los 40 grados y mínimas nocturnas de 25. Un escenario muy similar al de otros puntos del sur de Europa, como Turquía, Grecia o Italia, donde el fuego devora sin piedad decenas de miles de hectáreas en un verano especialmente dramático. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro,
minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera DH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Itiwinigampi será Nagiboniano, campisa fiscal general del Estado, Michael Pireja ni el equipo tanta chauna kunga en Chewa y Kitenagati, Askin Hamed, Hatawanek Utayapakaya, Paoran, Kayatunkani, Maran Faltano 2019, Marata, Campisa, Akanoltaunek Hamti, Makipo Ekana, Senkata, Sakabuk, Ampi, Akatokinaganda, Pachugunagaha, Haniu Pas para que Palkan, Haniuk Ampi, Hatauna, Kamalaki, Hucha, Pokaya, Winekasa, Sinua, Akamachap Nakare, Kamatakan en Cheraki. Hemos hecho conocer a la Comisión de Expertos algunos puntos que no habían sido tomados en cuenta desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, el hecho de que todo el ámbito de la investigación penal se dio en un contexto muy particular. El tema de la pandemia, hubo una reticencia de parte de las víctimas a brindar la cooperación, y esto por un elemento muy fundamental, que ellos eran acosados, eran víctimas, eran presionados por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, a brindar cualquier tipo de información. Hemos sido totalmente transparentes y amplios en la otorgación de toda la información que nos ha solicitado. Nosotros vamos a trabajar para que no exista impunidad en ninguno de los casos. Nuestro compromiso como Ministerio Público es que se logre encontrar la verdad, que se haga justicia y que no haya más impunidad. Akama, Kanayuna Kutapatja, Central Obrera Regional El Alto Xangui, Negajo Campesa, Mayip Jarekiwa casos en cada toquetja Utjiñapa juicio de responsabilidades, Kitina Katija Voltauna Kunga Jawabjara, Yanka Chasina Marca China, Karu Campesa, Walja, Willa Castanacaro, Voltauna Kanahita Wasina, o Panagajo Chinakapato Kapajana Kapataki, Aniwski Kamalgam Kaparia Utkanjabok, Ampi, Yakasta, Tatauna Kamaraki, Hucha, Pokaya Winaka, Sasino Kamata, Mayip Harki. Claro, contundente, que sí hubo masacre dentro de Sencata y dentro de Sacabo, por lo tanto ha habido vulneración de los derechos humanos. Por ende, la Asamblea Legislativa tiene que instaurar, o en todo caso, el tema de los juicios de responsabilidades, y para que el órgano judicial, pues, mediante el debido proceso, proceda a todos los actores involucrados, ¿no? Directos e indirectos, entre políticos, militares, policiales y sobre todo a estos grupos subversivos, ¿no? Terroristas, diríamos nosotros, como es la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Cochar. Deben de ir evidentemente a la cárcel y pagar por todo el daño que han hecho. Ahora bien, Carlos de Mesa indica de que no se goza de la confianza en el tema judicial. ¿Qué moral tiene Carlos de Mesa si él ha sido partícipe de estos hechos? Porque él ha sido el primero que ha llamado al desobedimiento ciudadano. No tiene moral para hablar este señor Carlos de Mesa. Y nosotros desde la Corte del Alto vamos a exigir al gobierno central, a la Asamblea Legislativa, que acelere este tema del juicio de responsabilidades, todo bajo el debido proceso, y toda esta gente pague por todo el daño que han hecho. Muhammad Mayu Negajo Ganjea, Sikuna Imana Pakinchi Negato, Kamalaki Movimientos Sociales, Supanectoquet, Sukampi, Atibu Negampi, Sarandekipuniani, Maestoketja, creemos Usangiri, Makilpi, Negajaninja Paragiwa, ex presidenta Áñez, Makilpi, Katachispa, Siwa Wali, Usuta, Hanualta, Unacano, Campesa, Mayip Paragiwa, Astia, Kawunekutja, Pacoya, Unegampi, Chiquenyas, Niapataki. Estamos acá para representar la necesidad de atender el caso de los presos políticos que en este momento están en Bolivia sufriendo una serie de situaciones irregulares, arbitrarias,
no solo a nivel de la justicia, sino a nivel incluso de la atención de su derecho a preservar la vida y su salud. Hemos elaborado notas para los organismos internacionales porque vemos que la justicia en Bolivia, las arbitrariedades de la justicia en Bolivia continúan e incluso se incrementan y suben a situaciones de un exceso increíble a nivel de que ya se dan tratos humillantes a los presos y detenidos políticos. Este es el caso del expresidente Yanine Áñez, quien sabemos que como los demás presos políticos, además de estar detenida arbitrariamente, sin respetar las garantías y el debido proceso, en este momento en que su estado de salud se encuentra en una situación crítica, está recibiendo, en vez de atención médica, tratos humillantes. Eso es lo que hemos presenciado en los días pasados con situaciones de contraórdenes con respecto a su atención médica. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lima Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Tiwani kampi jika hita segi buniyano kampi sa chukiego mari kampi kumaraki aldo pata makakiri pakinji ne kampi hut apoma komisión que tiene katiu kampi sa una kunka in siaphani ora korpa nak tokitu hispaya ya kepto kunikan nas ki jawina kayu kamali kamawa takpache kapakawuni ka saletani paspa gobierno municipal tokit pache sino kamata ya tiapari. Tenemos temas comunes que tratar con la Alcaldía de La Paz en marco al tema de los límites, en temas de tráfico vehicular, tenemos también temas de algunos transferencias de terrenos que no es de ahora, ¿no? Sino desde hace mucho tiempo por el tema de desastres naturales que ha pasado en La Hollada, en Cotauma y otros lugares, de los cuales han hecho reubicación de esos vecinos a la ciudad del Alto y que hasta el día de hoy no tienen derecho propietario. Así que estamos trabajando en un anteproyecto de ley para poder hacer la transferencia y esta mandarla a la Asamblea Legislativa y con ley nacional ellos ya puedan gozar de su derecho propietario. Hilata Juan Carlos Laura Locri de Pequeñas Caisa Juntas Escolares Toclina Pajarín Chilequinchis Paya Siwa Persecución Hanas Cuyencha una alcaldesa Copa Toquita ni a Crunchis Pajan Volta una caja desayuno por una toquena de Tacaro una que taco Chispaya Hanas Cuyencha una gancha Paya Nakona Kamaraki Hanis una Kayu Kamarikamawa acá no volta una Kunkenche sino Kamat Pajana Yeraki. Realmente lo que no le convengo a la señora Eva Copa es de que lo denuncie, lo que tiene contrato firmado
lo que hoy está entregando desayuno escolar a algunas unidades educativas doble, donde ha dicho que es un regalo. Este es un contrato firmado de casi 20 millones. Y eso quiere tapar la señora Evacopa. Quiere que yo me calle y quiere que calle el Alto y quiere hacer una corrupción de casi de 20 millones. Yo único he pedido como dirigente de que esto rescinda el contrato o bien entregue canasta estudiantil. Por eso hoy en la declaración dije, no soy violador, no soy corrupto y voy a seguir defendiendo a mis hermanos salteños, porque hay niños huérfanos, hay hermanos viudos y viudas, hay niños que no tienen papá y mamá. Por eso voy a defender. El uno es que ha reactivado mi proceso que con señora Soledad Chapetón, que he tenido 3 procesos y uno de esos que han reactivado hoy día y ha complementado a la señora Evacopa, que no le dejó trabajar, que no le dejó gestionar. Y hoy único que puedo declarar, y agradezco al hermano fiscal, de que él con pruebas no podía sustentar el municipio del Alto y podía salir en libertad. Yati wini gambi sarandi ke bunian ni altu bata market pajak ani sayu kamakipan kun ham tekun ganuk ampi sa rebajita tributaria sostenut sesuai gobierno municipal toket pacha paila una ira kanyataki multa su kamaragi que pacta una ka pokawi tokina paltano impuestos paila una kata acá toket hakanain che parigi pacha pakinchi na ka maita niwa siwa ka certificado anti covid tu panakiwa aka pokawi ga bechi kanchi pa hitine ka dehanu kan ipkan ga hala ka haniwa yanapta una ka kunganchi atakanitsa sino kamata yati amaraki. El día de ayer hemos empezado mediante una plataforma que tenemos ahí al alcance para las personas que nos visitan, solicitarles su certificado de vacunación. Hay muchas personas que sí están presentando este certificado, otras aún no, porque recién están conociendo este requisito y lastimosamente hay muchas personas que vienen de zonas muy alejadas. Por tanto, es bien difícil privarles ese momento de que puedan beneficiarse de esta amnistía que tenemos en la herramienta tributaria. Por tanto, les invitamos, les concientizamos y tenemos, gracias a Dios, ahí a unos 50 metros de la plataforma, un punto de vacunación. Lo importante es que empiecen, otros están empezando con la primera dosis, pero también es importante. Les pedimos sus datos y mediante una página del Ministerio de Salud, página web, estamos verificando. Algunos los que nos traen ya el certificado con el código QR también estamos verificando que sea la persona. En nuestro promedio estamos entre 650 y 700 personas. El día de ayer ya ha bajado un poquito porque ya están acudiendo también a las subalcaldías. Estamos trabajando en las 10 subalcaldías urbanas, donde estamos haciendo la atención para la rebajita tributaria. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lima Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura.
Ukamato hila kuyakana kama ikutimbe kaluana ya teure campi chicas siraktan ahí como aquí para que nieto te hacen hayos pagatanyani kaisa diseños y creaciones nelida ideas butiu sanguina caro panegaja wale suma kajata isinaka lut apare kunhan kunayimana wale suma askin chau na campi machakata chukurta sina askini jama sapakata puncha witaki kamalak sapakata wakicha witaki takani usara pasma kaisa cementerio general to cabo panegaja ukatokina wale suma askin chau na campo kan asa kamalak charinaka irakta sina kama wis pagat elektan aku yakan dari daparusa akasuma isina gut apata wis pagat elektan akaw kicho yung pichikan di patapatsa hila ku yakan tak pachu ko yung chawin na kan pakaw kicho itup tewa kini. Morales dice que solo van a perder el tiempo si lo enjuician tras el informe del GIEI. Es su derecho, respondió el expresidente Evo Morales cuando fue consultado si podría someterse a un juicio de responsabilidades. Hijos de Áñez piden audiencia con secretaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Convocaron a una manifestación para exigir una respuesta por parte de este organismo respecto de la situación que atraviesa la expresidenta. Denuncian a magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional por acoso laboral y extorsión. El magistrado y expresidente Petronilo Flores fue denunciado ante el Comité del Ministerio Público de Diputados por violencia de género, violencia psicológica, extorsión, acoso laboral y encubrimiento a un supuesto acosador sexual. Bolivia tiene el 47,6% de la población inmunizada contra el COVID-19. La autoridad explicó que hasta la fecha 2.982.798 personas recibieron la primera dosis y solo 436.391 bolivianos fueron aplicados con la vacuna Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. DIPROVE recupera 10 vehículos y aprende a presuntos delincuentes en Santa Cruz. Los vehículos recuperados por DIPROVE fueron devueltos a sus dueños, quienes presentaron la denuncia correspondiente cuando se convirtieron en víctimas de robo y presentaron los papeles legales de propiedad. Robos y atracos violentos alarman a los vecinos de Villa Dolores del Alto. Quienes viven en el lugar piden que ya no se instalen más anaqueles, ya que estos quitan la visibilidad a los transeúntes y sirve como escondite para los antisociales. Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxanquirina Cana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.